Estuvo pasando estos días con la suba del dólar, afectó a diferentes lugares, a diferentes segmentos también y a diferentes rubros sobre todo. Y uno de los más afectados es el tema de los alquileres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar además? Porque tenemos muchos jóvenes también que llegan de diferentes localidades de la región aquí en la ciudad de Rosario y que hoy se les complica muchísimo ingresar en un departamento, por ejemplo, y a muchos se les está complicando también el aumento que están dando las diferentes inmobiliarias para los inquilinos. Por eso vamos a charlar con Celina Calore, que es del Centro de Estudio Scalabrini Ortiz, para conocer un poco más acerca de esta problemática que estamos viviendo en este momento. Buen mediodía, Celina, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña te saluda. ¿Cómo estás? Buen día para vos. Celina, bueno, comentábamos recién, ¿no? Este problema, podríamos decir, y en base a lo que está sucediendo hoy en día, que vemos esta disparada del dólar, esta suba día tras día, que son, bueno, lo decimos, ¿no? Dólar por las nubes. ¿Qué está pasando en este sector, en este rubro que son los alquileres? Sí, en general el rubro del mercado inmobiliario y el sector de los alquileres viene teniendo unos aumentos en los precios de mercado ya hace más de 2 años, con variaciones muy elevadas, ¿no? Que van más allá incluso del índice de inflación, más allá de la evolución del dólar. Y lo que venimos viendo puntualmente para el último mes es un incremento de cerca del 90% en la variación de los precios de mercados para la vivienda en alquiler. Cuando digo de precios en el mercado me refiero a cuando uno busca un nuevo inmueble, un nuevo departamento para alquilar, por ejemplo en la ciudad de Rosario. Claro. Se diferencia de lo que aumenta o varía un contrato de alquiler ya estipulado, ¿no? Alguien que ya tiene un contrato de alquiler está regido por ley cuánto se va a incrementar ese contrato de manera anual. Lo que queda por fuera de la ley son las renovaciones de estos contratos de alquiler, o bien cuando uno tiene que buscar un nuevo departamento, esos precios de mercado tienen una evolución muy importante y un poco empieza a volverse prohibitivo alquilar en nuestro país, ¿no? Cada vez es más difícil en una economía donde tenemos una variación de la inflación muy acentuada, más del 100% interanual, y donde por supuesto los ingresos de las familias no se actualizan con el mismo ritmo, y eso es lo que genera ese desfasaje a la hora de poder encontrar una vivienda que se adecue a las necesidades de la familia. Tal cual, Celina. Bueno, y estamos viendo también casos donde muchos se endeudan, ¿no? Para poder pagar este alquiler, y también, bueno, hay muchas demoras, porque también nos dicen eso, que los mismos propietarios o inmobiliarios, ¿no? Reciben demoras de hasta varios meses esperando que los inquilinos puedan abonar ese alquiler. Sí, la verdad es que no hay registros, digamos, oficiales de la morosidad en cuanto a los alquileres. Son uno de los gastos que primero la familia atienden, porque por supuesto es la necesidad de tener una vivienda y no poner en riesgo esa necesidad. Sí es cierto que acuden a algunos tipos de créditos para poder hacerse cargo de ese alquiler, tal vez no tanto del alquiler ya contraído, sino más bien a la hora de afrontar un nuevo alquiler donde tenemos costos de ingreso muy importantes. Por eso es que el rumor que hubo en las últimas semanas respecto a la derogación de la ley de alquileres, bueno, pone un poquito en alerta esta cuestión, porque la ley de alquileres tuvo beneficios importantes para los inquilinos y no es la causante de estas variaciones abruptas en los precios, sino más bien puso algún tipo de regulación en un mercado que tiene una correlación de fuerzas digamos desigual entre los inquilinos y los propietarios, y le dio cierta garantía a los inquilinos para que puedan acceder a estas viviendas. El tema acá de fondo, como venimos diciendo, es la macro, es la cuestión inflacionaria, y en tanto y en cuanto no se corte, digamos, con esa inercia inflacionaria, la cuestión de los alquileres, por supuesto, al estar indexada, viene un poquito atrás, ¿no?, de los precios. Y volvemos a ver, en base a esto que está sucediendo, volvemos a ver también ese grupo capaz de amigos o gente que capaz no se conoce con otro, pero necesita, ¿no?, agruparse para poder alquilar. En un momento, y hace varios años atrás, estaba un poco más, podríamos decir, hasta de moda juntarse con algún amigo. Hoy en día lo hacen por necesidad.
Sí, es un fenómeno que se ve incluso en grandes ciudades a nivel mundial, donde el déficit habitacional o el costo de una vivienda para alquiler es muy elevado. Me refiero a grandes capitales del mundo como en París, en Londres. Eso sucede porque hay un déficit habitacional muy importante y entonces lleva un poco al fenómeno de juntarse con conocidos o desconocidos para compartir la vivienda. Acá en Argentina es un fenómeno que aparece y que aún no es pronunciado, al menos en la ciudad de Rosario no es un fenómeno muy pronunciado, pero sí en ciertos sectores como el estudiantil es una práctica que es habitual, digamos, en vez de recurrir tal vez a una pensión o un alojamiento masivo y compartido, por ahí se alquila un departamento con varias habitaciones y se subalquilan esas habitaciones. Es un fenómeno que bueno, empezamos a ver cada vez más frecuente, pero que aún no vemos que sea hoy una problemática muy grande, sí, ya te digo, en algunos rangos, en algunos sectores, principalmente abocado a lo estudiantil. Veíamos algunos precios recién en Zócalo de, bueno, diferentes modelos, ¿no? de departamentos, como si fuese un monoambiente, de un dormitorio, de 2 dormitorios. ¿Nos podés más o menos comentar cuáles? Sabemos también que según la zona varían los precios, pero aproximadamente cuáles serían para aquellos que nos están viendo, que bueno, tienen que alquilar, o algunos que están también buscando alquilar su departamento, que también sabemos que no hay tantos en el mercado. Sí, así es. Bueno, en la ciudad de Rosario, que es la referencia que nosotros tenemos de la provincia de Santa Fe, que hacemos nuestro indicador desde el Centro de Estudios de Scalabrini Ortiz, lo que vemos es que para alquilar un monoambiente estamos hablando de 55.000 pesos en promedio, o la mediana, que es el indicador que nosotros utilizamos. Esos 55.000 pesos son solamente de alquiler, no estamos acá teniendo en cuenta, por ejemplo, las expensas que pueden llegar a incrementar este valor en un 12-15%, y todos los costos asociados a contraer una nueva vivienda, ¿no? El depósito de las garantías, la mudanza misma, y después el día a día, ¿no? De los servicios asociados a la vivienda. Si vamos a departamentos más grandes, por supuesto, dependiendo de las zonas, estamos hablando de unos 70.000 pesos para un departamento de 2 ambientes, esto es, con una habitación, y ya para hablar de 3 ambientes estamos hablando de 85.000 pesos en adelante. Así que la realidad es que con los ingresos actuales de los trabajadores y trabajadoras, que cada vez pierden mayor poder adquisitivo, es muy difícil poder acceder a una vivienda con las comodidades que uno desearía. Tal cual, Celina, bueno, agradecerte, ¿no? Por esta comunicación y por toda la información que nos brindaste a nosotros y a todos nuestros televidentes. Gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. Así pasaba Celina Calore, que es del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, para hablar, ¿no?, de lo que está sucediendo. Alquileres en crisis, cuesta muchísimo hoy en día conseguir un departamento, ya sea monoambiente, de un dormitorio o de 2 dormitorios, y también vemos estos precios, ¿no?, en alza, esta suba del dólar que se disparó, también lo vemos reflejado en los alquileres aquí en la ciudad de Rosario y en diferentes puntos de la región.